Bueno, pues continuamos en Escritorio Local y os lo adelantaba hace un ratito. Vamos a hablar de el ACIL, que es la nueva asociación que se ha creado en nuestra ciudad, pero con un ámbito autonómico. Yo os lo explicaba hace un ratito. Es la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León. Está Julián de Pedro conmigo. Muy buenas noches, Julián. Buenas noches, Alex. Y gracias por acercarte hasta Canal 54, porque sé que son días complicados, días de inicios, ¿no?, para la organización. Ya el día a día nuestro es muy complicado porque cuesta acabar el día. Cuando uno se acuesta dice, joder, por fin otro día. Pero vamos, haciéndolo por este motivo, saca uno tiempo donde sea. Hay que dar a conocer, ¿no?, esta organización que acaba de dar sus primeros pasos en nuestra ciudad. Y decía yo que es de tan reciente creación, Julián, que tiene poco más de un mes, ¿no? Aproximadamente, sí. Fue creada el día 19 de marzo y vamos con muchas ganas. Y que ha tardado mucho porque la idea ya lleva tiempo fructificando, pero se ha tardado, pero ya era hora. Y la verdad que creo que es bueno, en toda Castilla y León no había ninguna asociación de ELA. Siempre estábamos en colaboración con Esclerosis Múltiple o con Adela España, pero no una asociación. No había una, ¿no? No había una al final de ámbito autonómico que hiciera referencia exclusivamente a esta enfermedad, Efectivamente. ¿no? Yo me imagino, Julián, que la gente, quien más o quien menos ya conoce la enfermedad, sobre todo por sus siglas, por ELA, ¿no?, y sobre todo a través de diferentes campañas que en los últimos años se han realizado y que han tenido un calado muy importante dentro de la sociedad, en las redes sociales. Pero, ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica para aquellos que no sepan de qué estamos hablando? Pues la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurológica, neurodegenerativa y que básicamente conduce a la muerte celular de la célula nerviosa motora. La conserva todas las funciones sensitivas, o sea, acaba paralizando todo el cuerpo, pero se conserva, por ejemplo, todos los sentidos y se conserva también, curiosamente, la función sexual. Pero todos los demás músculos motores voluntarios quedan paralizados. El fin de esta enfermedad es que quedan paralizados. Y fundamentalmente lo más grave es pues, que afecta a nivel respiratorio, pues terminas necesitando ventilación mecánica asistida, a nivel de fonación dejas de hablar, a nivel de movilidad parálisis total y a nivel de deglución pues terminas por no poder tragar y atragantarte. Entonces es una enfermedad que además evoluciona en muy poco periodo de tiempo, se estima entre 3 y 5 años. En 5 años el 80% de los pacientes de ELA han muerto. Y entonces es una enfermedad pues muy progresiva. Una enfermedad progresiva y que, como otras muchas que analizamos y a las que nos acercamos a través de Canal 54, por supuesto, afecta en primer lugar a la persona diagnosticada, pero que condiciona también mucho, ¿no?, el entorno de estas personas, y por eso también la necesidad de una fundación. Al final, los familiares sois los que tenéis que estar ahí y por eso habéis querido dar este paso, ¿no? Evidentemente, los afectados son quienes la sufren, pero los familiares que están a su lado la sufren tanto o más, porque terminan siendo los cuidadores principales, terminan sufriendo a ver a su familiar en ese estado, y la verdad es que efectivamente surgió la necesidad de asociarse es más que evidente por muchas razones. En la asociación encuentras, además de ese calor humano y esa comprensión de tu enfermedad, porque lo primero que haces con el diagnóstico es... ¿Ahora qué hago, no? Dices, ¿ahora qué hago con esto que se me viene encima es un palo. ¿Qué es lo siguiente? Lo normal es que te encierres en casa y a sufrir tu pena, pero claro, eso no es dignidad. Lo digno es vivir tu enfermedad también, y la asociación te permite reunirte, compartir, ver otro punto de vista, es muy importante. Te permite ayuda mutua, oye, ¿tú cómo solucionas este problema? Porque, claro, al final de esto se aprende mucho, ¿no? Y es algo que lo que yo incido mucho cuando hablo con asociaciones, Julián, porque de la experiencia también se aprende, y muchas veces uno no ha caído en algo, otro ya por lo avanzado de la enfermedad se ha dado cuenta de cómo puede solucionar un problema o qué puede hacer ante determinadas circunstancias. Al final es el compartir las vivencias, ¿no?, la experiencia. Efectivamente, eso en esta enfermedad es muy frecuente, porque además se da la situación de que no hay dos personas que el curso de la enfermedad sea igual, es parecida, al final compartes el mismo problema,
pero no son exactamente iguales. No, dicen que la medicina no es una ciencia exacta, pese a todo, que en medicina 2 y 2 no son 4, pero en este caso se cumple. En este caso se cumple a la perfección, además. Nos decías, Julián, que es una enfermedad que avanza muy rápido, por esas cifras, 3-5 años, y es una enfermedad, además, que no tiene nada que ver, porque el otro día durante la presentación de la misma, de la asociación en el ayuntamiento, decías, bueno, es que no tiene que ver tampoco el hecho de la genética, porque es un porcentaje muy pequeñito, el que se sabe por el momento, ¿no?, que puede condicionar, sino que al final es una lotería. Sí, no, es una lotería. Hay un patrón, parece ser que cada vez las causas no se conocen. Parece que se está acotando cada vez más, se está investigando cada vez más y cada vez se habla más de una alteración genética. Esta alteración genética es hereditaria en el 5-10% de los casos, que es lo que llamamos el familiar, y creo que se considera familiar cuando un afectado tiene o ha tenido un afectado también con esta misma enfermedad hasta segundo grado de consanguinidad. Pero el 90% restante es lo que se llama ELA esporádica. Y efectivamente es que no hay un patrón que digas este es el... Para que la gente se haga una idea, el espectro de edad es muy amplio, ¿no? Porque a la hora de diagnosticarlo hay gente con 40, hay gente con 70, tampoco es un perfil exacto. Tampoco es exacto y además está muy cambiando muchísimo, muy cambiante. Siempre se ha tenido como criterio entre 40 y 60 años y algo más en mujeres que en hombres, creo recordar. Pero ahora está cambiando muchísimo, cada vez se diagnostican casos a más temprana edad. Ahora mismo hay diagnosticados casos de entre 30 y 40 años, un montón. Incluso hay diagnosticados 2 niños en Aranjuez con esta patología, pero niños, o sea, con edad muy temprana. Entonces esto está variando mucho, no es el motivo, ¿no? pero... Y todavía hay mucho desconocimiento en torno Claro, a ella, ¿no?, que es uno de los principales problemas y algo en lo que queréis también incidir, ¿no?, desde la asociación, que se investigue más, que haya más fondos y de alguna forma visibilizar todavía más la enfermedad. Es uno de los propósitos de ELACIL. Hablamos de estas circunstancias y tenemos que hablar también de cuántas personas, por ejemplo, están diagnosticadas de ELA en Burgos y en Castilla y León, porque me imagino que los datos también pueden variar, pero el porcentaje también es pequeño, ¿no?, relativamente. Claro, es una enfermedad que, como tiene un recorrido desde el diagnóstico muy corto, pues aunque la incidencia viene a ser, por ejemplo, muy parecida a esclerosis múltiple, que se parece por su nombre mucho, esclerosis múltiple no es una enfermedad rara porque tiene una evolución de incluso 30 años, y esclerosis lateral amiotrófica se diagnostica en más o menos el mismo porcentaje de casos, pero como fallecen antes, no crea esa bolsa de pacientes. Entonces, por eso es rara. ¿Cuánta gente en Burgos hay con ELA en estos momentos aproximadamente? Los estudios epidemiológicos que contamos más oficiales son del 2016 y en Burgos estaban diagnosticados 23 personas. En Castilla y León se estima unas 200, pueden ser 198, unas 200 personas. Y en toda España unas 4.000. Si hay cerca de 200 personas en Castilla y León, la pregunta, Julián, es ¿por qué se ha tardado tanto, ¿no?, en dar ese paso? ¿Por qué se ha tardado tanto en al final crear una plataforma para visibilizar, una asociación? Porque, como bien decías, al final ese intercambio de experiencias, el tener alguien que comprenda lo que puedas estar viviendo es fundamental. Es fundamental, sí. Pues no es el motivo de por qué se ha tardado tanto, quizás por los pocos afectados que hay, por la gran dispersión del territorio de Castilla y León, porque es una enfermedad tan discapacitante que te encierras en tu casa, lo que al final también afecta mucho, ¿no?, el hecho de que avance tan rápido y que el afectado llegue a ser dependiente condiciona también ese ámbito familiar, claro, ¿no? No hay tiempo para muchas cosas. Es que no hay tiempo, pero lo das todo, o sea, pero a pesar de todo, efectivamente, sabes que el tiempo va en tu contra y vamos, es lo que intentamos con las campañas de visibilidad, que se conozca la enfermedad, que sea intuitivo pensar cuando una persona empieza con sintomatología,
por parte de los servicios sanitarios también, que enseguida se piense en ella para el diagnóstico. Al final es fundamental el diagnóstico precoz, ¿no? Cuanto antes se diagnostique. Antes se pueden poner pues eso, ayudas que pueden evitar que la enfermedad progrese más rápidamente. Frenar un poquito esa enfermedad, claro Eso que sí, es. con lo cual hay que luchar siempre, al igual que en otras muchas enfermedades, por ese diagnóstico precoz. Habéis visitado al alcalde hace tan solo unos días, Julián, esta misma semana, porque, como bien decías, os constituíais como asociación el día 19, hay que dar los primeros pasos. Yo además sé que esto es muy complicado, sobre todo por la tramitación que conllevan todas estas asociaciones, este movimiento, pero no estáis solos, es algo que yo creo que os han recalcado ya desde el ayuntamiento, ¿no? Y hay que decir que salisteis contentos de esa reunión. Salimos contentos, sí, porque bueno, nosotros no somos expertos nadie en estas cosas, supongo que, y entonces como que tienes miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y qué? Y nada, pues la presentación oficial de la asociación a la alcaldía fue satisfactoria en ese sentido. El alcalde se puso enseguida fue muy coherente y muy humano y muy cercano y claro que sí, hombre, esto tiene que salir adelante. ¿Y dónde os reunís? Pues mira, en casa no, ni en casa ni en ningún bar. Vamos a buscar un espacio. La verdad que estamos muy agradecidos. Era uno de los objetivos, ¿no? Tratar de lograr una ubicación, un espacio para la asociación, para poder reunir, porque aunque no sea algo imprescindible en este primer momento, al final sabéis, ¿no?, que es necesario, ¿no?, para que pueda tener recorrido la asociación. Y hay que decir que os vais a reunir en principio en el Centro Cívico de Capiscol, creo, pero que ya hay un compromiso para que este año no, porque la convocatoria ya ha pasado, podáis ir al Centro Graciliano Urbaneja, que es donde están otras muchas asociaciones sociosanitarias de la ciudad, ¿no? Así nos ofreció el compromiso del alcalde y sí, efectivamente, tenemos que solicitar oficialmente lo de Capiscol. También queremos ver qué sala sería, porque tenemos que buscar muy especialmente que no haya ninguna barrera arquitectónica. Y vamos, yo creo que esto sí que va a salir adelante. Esto es un primer paso, pero es que además salieron muy contentos de esa reunión porque también hubo de alguna forma un compromiso económico, ¿no?, que al final es también fundamental, el decir, bueno, voy a contar con ayudas, voy a poder desarrollar actividades, voy a poder hacer encuentros, voy a poder respaldar a la gente que quiera sumarse a este proyecto, y de eso también se habló en esa reunión, ¿no? Sí, efectivamente. El alcalde nos informó que ahora en mayo saldría la convocatoria de ayudas para el tipo de asociaciones de tipo sanitario, que nos animó a que participáramos y presentáramos un proyecto como el resto de asociaciones. Y en esa idea estamos. Estáis trabajando, ¿no? Ya en eso, además, con el compromiso también o la intención de que, al igual que sucede en otras, pueda convertirse en un convenio anual para por lo menos garantizar esa parte de ingresos, ¿no? Y poder desarrollar al final actividades, iniciativas y esa cobertura a los pacientes, que es fundamental dentro de la propia asociación. Con lo cual, primeros pasos en este sentido, Julián, poco a poco, imagino que contentos en esa parte por lo que se está dando y ese paso, y al final sabiendo que dentro del tejido asociativo de Burgos y la ciudad tiene un peso importante, ¿no?, dentro del mismo, y seguro que os acogen perfectamente en todas estas ubicaciones y en todas las instituciones donde tengáis que tocar la puerta. Prueba del trabajo que desarrolla bueno, pues la asociación, pero diciendo que no es la primera vez que esto sucede, porque también los afectados, y teniendo el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias, el CREER, que es como así se denomina, que tiene un nombre larguísimo, desarrolláis también un encuentro, se desarrolla un encuentro en el que se habla de la enfermedad, va a tener lugar en junio, y es algo en lo que también queréis incidir como asociación, imagino, ¿no? Decir, bueno, aquí estamos y esto es lo que se va a desarrollar en junio. Cuéntame un poquito. Pues mira, es un encuentro que hacemos nacional, a veces ha sido también internacional, pero en este caso va a ser nacional, y lo hacemos cada año en el mes de mayo o junio, y es un encuentro fabuloso porque se reúne gente afectados de toda España. Tenemos la gran suerte de que el CREER está dotado de unas instalaciones que permiten el alojamiento de estos pacientes, estos afectados con tanta discapacidad. Tiene, creo que son 18 o 20 apartamentos totalmente adaptados, con sus grúas, con sus sillas anatómicas. Es un privilegio ganar este centro, ¿no? Y es algo que siempre digo cada vez que viene su directora, Aitora Aparicio, cada vez que viene alguna asociación que en un momento puntual la utiliza, y son muchas, porque este tipo de encuentros los hay prácticamente cada fin de semana. Efectivamente, y pues que además de tener unas instalaciones súper bien adaptadas, tiene un personal que está cuidando a la gente de una forma exquisita, y la verdad es que es
es un privilegio. Bueno, tenemos aquí un cronograma aproximado, porque ya me decía Julián, bueno, puede modificarse algún punto, puede haber variaciones, porque estamos elaborándolo. Porque estáis ultimando estos detalles, pero se va a desarrollar durante esos primeros días de junio. Y el grueso de la actividad se concentra en 3 días, ¿no? Porque aunque sí que es verdad que son 5 los días que abarca, hay que tener en cuenta lo que supone la llegada, la salida de todas las personas que participan. 3 días, los que, ¿qué se va a hacer, Julián? Pues los 3 días centrales del encuentro son el martes 5 de junio, miércoles 6 y jueves 7. Y es un encuentro en el que el primer día, la primera mañana, va a estar centrada sobre todo en un taller que lo va a impartir la unidad de sueño, el equipo de la unidad de sueño del Hospital de Burgos, la doctora Mariluz Alonso Álvarez y su equipo. Y va a estar complementado con Gasmedi, que es la empresa que nos proporciona todos los aparatajes que se utilizan para la respiración. Tosedores, ventiladores, aspiradores, tubuladuras, mascarillas, arneses, y de alguna manera pretende que acercar a los afectados que aún no estén todavía en esa prescripción en la patología, acaban prescribiendo este tipo de ayuda, entonces que se familiaricen con ello. Que lo conozcan, ¿no? En primer lugar, que sepan lo que existe para que puedan utilizarlo en el momento que lo necesiten. Ese es el primer día, luego por la tarde hay varias charlas probablemente de ayuda mutua, puede decirse, porque es intercambio de vivencias y situaciones, y algún taller también sobre de alimentación y para el tema de la disfagia, qué alimentación sería la más correcta. Pero luego los 2 días siguientes son muy intensos. Por una parte lo inaugura nuestro presidente, Jesús Gómez, y el director del CREER y algún político más, el gerente de sanidad de la comunidad, e inauguran realmente de manera oficial el encuentro. Asisten todos o casi todos los investigadores a nivel nacional que están investigando sobre esta patología, médicos, biólogos, y se reúnen entre ellos esa tarde y comentan entre ellos. Una mesa redonda al final, ese día, que es fundamental, porque al final el intercambio de experiencia, de conocimiento, de ponerse al día, ¿no?, en los avances, es fundamental para poder ir, como su propio nombre dice, avanzando, ¿no?, en la enfermedad. Por operatividad se reúnen ellos solos esa tarde y comparten entre ellos pues qué ensayos o qué proyectos tienen, y al día siguiente, el último día, el jueves día 7, ese día hay un café científico, lo llamamos, muy, muy interesante. Un poquito más ameno que lo del día anterior, mucho más, pero más abierto, ¿verdad? Sí. En ese café, pues cada uno de los investigadores nacionales pone en conocimiento de todo el colectivo de afectados qué ensayos se están llevando a cabo, qué resultados se están obteniendo, si se pueden publicar, igual todos no, qué resultados se están obteniendo o qué ensayos se prevén y qué avances se han conseguido durante este año en esta enfermedad. Con lo cual, cita importantísima relacionada con el ELA en junio en nuestra ciudad. Vamos a estar muy pendientes y hablaremos de ello. Yo os invitaré a que vengáis a presentar ya el programa oficial, a que podamos hablar cerca de esos días precisamente para hablarlos. Cuenta con ello. Es una de las iniciativas, pero me decía Julián, bueno, es que hay otra en la que también se está trabajando. En este caso no tiene una circunscripción única a Burgos, sino que, bueno, al final es uno de esos proyectos en los que se trabaja en el ámbito de la comunicación, que es algo que se ve muy afectado también por la enfermedad. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, esta es una iniciativa muy novedosa, realmente acabamos de conocer y todavía, pero vamos, básicamente la coordina la Fundación Francisco Luzón y colaboran con la Fundación fundamentalmente Samsung. Se trata de una campaña de visibilidad de la enfermedad, cosa muy importante, y además invita a la donación. Y la página web donde se puede visualizar la campaña es www.startthedance.org. Start the Dance, empieza el baile. Realmente la idea es eso, es un afectado que tiene parálisis en piernas ya y manos, no puede estar de pie, pero con la nueva tecnología esta se edita un baile de un tango. Y lo que él dice, joder, me ha tocado bailar con la más fea, empieza el baile.
Y es una campaña un poco para sensibilizar de joder, lo cruel que es esta enfermedad. Para darnos cuenta realmente, ¿no? de cómo afecta la enfermedad, hasta qué punto y cómo lo viven también. Lo ¿no? discapacitante que es y cómo se vive, sí, efectivamente. Bueno, pues que la gente entre y que lo vea porque merece la pena, ¿no? Sí, efectivamente. Al final, esta iniciativa. No sé si tienes algo más que apuntar de la campaña, Julián, o simplemente antes de despedirnos, explicarnos qué puede hacer aquella persona que nos esté viendo, que nos haya visto durante este ratito y que quiera colaborar, que quiera participar con vosotros en la asociación. No sé si ya tenéis planteado cómo se va a poder colaborar con el ACIL. También, si os habéis puesto ya en contacto con el resto de provincias, ¿cómo se plantea el trabajo de ahora en adelante? Pues mira, para poder colaborar en esta campaña y para poder colaborar con la propia ACIL, acabamos de crearnos y estamos ya ultimando nuestra página web, que yo creo que ya está casi operativa. Y la página web nuestra sería www.elacil.org. Y ahí va a haber información de esta campaña y otras. Y claro, lógicamente invito a que se vea la campaña, que se conozca la enfermedad y si es posible que se haya donación. Claro, que la gente esté pendiente, porque la página, si no está operativa, lo va a estar en los próximos días. Sí, está ya prácticamente. Entonces, ahí van a poder encontrar las campañas, contactos para ver cómo pueden colaborar, cómo pueden ponerse en contacto con ellos, qué pueden hacer, personas que hayan tenido un caso cerca y que a lo mejor quieran compartir también experiencias. Cualquier aportación será bienvenida, por lo tanto, pendientes durante los próximos días de esa página web y de ahora en adelante también como una más del tejido asociativo de la ciudad. Julián, yo te agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros. Toda la suerte del mundo en esta nueva andadura, que sé que es muy complicada, sobre todo para los familiares, que sepáis que aquí estamos y que ante cualquier novedad espero que nos la podáis venir a contar para que nosotros se la hagamos llegar también a la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros continuamos.